Nicolás, bienvenido. Buenas tardes, Sergio. Un placer. La semana pasada hubo un pleno extraordinario sobre corrupción que acabó siendo una especie de cuestión de confianza de facto porque el arco parlamentario, menos Vox, le dijo a Feijóo que así no, más que impugnar al gobierno por la corrupción. El gobierno, por su parte, desplegó una serie de futuras medidas anticorrupción. Y bueno, de ahí salieron algunas conclusiones, como que, por ejemplo, parece que hay legislatura. Pero ¿cómo ves a día de hoy la situación del gobierno? ¿Cómo ha podido variar desde esa semana que parecía que lo más razonable era, pues eso, o una cuestión de confianza como mínimo o incluso una convocatoria de elecciones? Bueno, parece mentira, ¿no? Que las cosas que estén sobreviviendo, como hablábamos hace pues un mes más o menos, cuando estallaron los casos de corrupción. Recuerdo estar aquí contigo hablando y decir pues, lo complicado que veíamos todo, lo negro que barruntaba el futuro y la necesidad de esa cuestión de confianza que estábamos como pidiendo, ¿no? Por puros intereses y convicciones democráticas. Hombre, yo creo que el gobierno, después de ese pleno extraordinario, respiró, ¿no? Porque vio que la atención también de sus socios y del resto del arco parlamentario se había desviado un poco, quizá también erróneamente, de las tramas de corrupción de su partido, que no obliguemos que no nos olvidemos que están ahí presentes, y se habían desplazado un poco hacia la crítica dura, además a Feijóo y la nueva dirección de su partido, al nuevo planteamiento Sí, que, que nos está ofreciendo. perdona, perdona que te interrumpa, pero que podríamos hablar si esta resurrección del gobierno no puede tener que ver con que parece que la oposición es lo mejor que tiene ahora mismo el gobierno. Claro, ¿no? Sí, yo creo que lo que le está salvando al Partido Socialista es lo que le lleva salvando mucho tiempo y es el clamor por el terror a la ultraderecha. Es decir, no me votéis porque voy a hacer políticas de izquierda, sino votadme porque si no vienen los otros, o los unos o los otros. Entonces, yo creo que eso es lo que le está dando aire y yo creo que esto le favorece mucho con los nombramientos que hacía Feijóo el otro día, ¿no? Cuando nombraba a Tellado y a Esther Muñoz a la portavocía y al otro a la Secretaría General del partido, ¿no? Porque veíamos que estaba virando un poco el Partido Popular no hacia este centro liberal y democrático, sino hacia este neoconservadurismo bastante más férreo, bastante más dialéctico, combativo con el presidente, ¿no? Con Pedro Sánchez. Entonces, mientras que parecía intuirse que este espacio vacío que estaba quedando, ¿no? Por la bajada de la intención de voto socialista tras los problemas de corrupción iba a ser ocupada por una alternativa un tanto más apaciguadora, por así decirlo, y que esto iba a ser, ¿no? Pues ocupado por el Partido Popular, en línea sí con esos nuevos nombramientos que prometía al haber apartado a Cuca Gamarra del partido, ¿no? Pues sin embargo nos sorprenden, yo creo. Y viran hacia otro lado. Parece que el Partido Popular se ha escorado un poco hacia la derecha y que ha leído ahí, seguro también que con bastante asesoría política, que es aquello lo que les conviene, ¿no? Que ahora el relato está bastante más del lado de la derecha que del lado del centro derecha, ¿no? De esta alternativa un tanto más liberal, un tanto más democristiana, si queremos volver un poco al pasado. Entonces, bueno, yo creo que es bastante interesante ese viraje y yo creo que le ha pasado un poco también factura al Partido Popular. Luego hablaremos de los datos del CIS, pero es que entre junio y julio, más o menos, el porcentaje de voto del Partido Popular se ha mantenido igual. Creo que únicamente, recuerdo de memoria, ha subido un punto. Mientras que al aliado que tiene a la derecha, a Vox, le ha venido, vamos, anillo al dedo, ¿no? Le ha pegado un subidón inédito. Entonces, y al mismo tiempo, como decías tú, Sergio, le ha dado mucho oxígeno al gobierno, ¿no? Que en esa sesión de control
tomaba un poco de aire y reafirmaba ese apoyo de los socios parlamentarios. Es que, claro, tienes a un gobierno con exministros imputados, con el secretario de organización del partido de gobierno en la cárcel, ya en la cárcel. Y claro, y te pones a hablar que si la sauna gay del padre, del suegro del presidente, es que me parece tan sumamente zafio. De todas formas, déjame hacer un inciso respecto a lo que has dicho de los democristianos, porque la semana pasada, en una conversación, una persona me dijo que en España, de lo que históricamente han sido los democristianos, solo queda el PNV. Sí, no, pues totalmente, no, absolutamente, ¿no? Y eso que parecería ser que ese es un poco el espacio político que se queda vacío tras la caída del PSOE. Es decir, estas personas y estos votantes del Partido Socialista que tienen más que ver con la derecha europeísta que con la izquierda tradicional en nuestro país, que es gente que ha votado el partido y que son varones que tienen el propio partido, ¿no? Y podemos mirar un poco hacia Castilla-La Mancha y ver a quién tienen por allí para darnos cuenta también de esta línea del partido muy descontenta con el partido que yo creo que preferiría ahora mismo, ¿no? O supongo, a un PP moderado que a un Partido Socialista bastante no destruido, pero sí dañado, como se ha quedado ahora. Y sin embargo, la estrategia política del PP no ha sido la de abrazar a ese votante, sino la de escudarse un poco hacia el lado más, no ultra, pero sí duro, ¿no? Dialécticamente duro. Entonces, bueno, interesante este viraje del Partido Popular y yo creo que le ha dado bastante oxígeno, que ha pintado un poco de color ese futuro negro que barruntábamos hace unas semanas. Luego el gobierno también se estaba estructurando un poco, ¿no? El sustituto de Cerdán parece que ha sido el más fugaz de la historia. Ni un día duró Francisco Salazar, ¿no? Sí. Que se le proponía y creo que ni participó en el comité, que renunció antes de empezar y por eso además el comité empezó un poquito tarde. ¿Y Entonces, sí. cómo crees que salió el PSOE? Bueno, ya hemos dicho un poco que al final nos hemos desviado seguramente por mis incisos al Partido Popular, pero ¿cómo salió el gobierno también de ese comité? Aparte de esto del Pleno, unos días antes hubo también un comité del Partido Socialista. ¿Cómo salió? Bueno, yo creo que lograron también, y lo repetíamos las otras veces que hacíamos vídeo, lograban primero enjaular la crisis en crisis de partido y no crisis de gobierno. Yo creo que eso se consiguió y se reforzó con la confianza ratificada en ese pleno extraordinario por parte de los socios. Y una vez tenían controlado el fuego dentro del partido y no dentro del gobierno, yo creo que lo que han hecho es intentar extinguirlo. Ahora no sé si airosamente o no, porque bueno, tampoco sé yo si es la mejor estrategia de comunicación, y venía hablando ayer por parte del Partido Socialista, salir a los medios ante cualquier tipo de filtración a la prensa en contra de algún varón socialista, defendiéndolo en primera instancia, como ocurrió, por ejemplo, con Salazar, como ocurrió con Santos Cerdán el 11 de junio, como ocurrió primeramente con Ábalos, salir a defender, a dar la mano, meter la mano en el fuego por estas personas y luego tener que recular, porque la hemeroteca, Sergio, es bastante peligrosa. Entonces luego cuando uno le pone delante los vídeos hablando tantas maravillas de estas personas que se han demostrado ser poco angelicales, no sé yo cómo le viene eso al partido y sin embargo parece que aún sobrevive. Entonces, vamos, parece que Pedro Sánchez al caos lo ha sobrevivido y a los puntos parece que de momento también. Ha habido unos datos del CIS que te han llamado bastante la atención Sí. sobre la percepción de la economía en la población y que es algo que, pues como hablábamos antes, no es nuevo porque es algo que yo ya había oído en alguna ocasión, pero explícate porque es bastante curioso. Sí, estaba echando un vistazo a los datos del CIS, luego hablaremos un poco también
sobre ellos, ¿no? Que salieron ayer o antes de ayer publicados, los de julio, y veía un patrón que me llamaba bastante la atención, ¿no? Y es la diferencia que tenemos nosotros, los españoles, por un lado, ante cómo creemos que va la economía a nivel general, es decir, nos dice, haz una valoración sobre la economía, ¿no? Y por otro lado, sobre cómo es nuestra economía particular. Entonces, aquí vemos claramente dos polos contrapuestos. Cuando nos piden la valoración de la economía general, eh, tenemos que decir si está muy bien, bien, regular, mal o muy mal, ¿no? Pues el porcentaje de gente que dice que está muy bien o bien es del 40%, ¿vale? Frente al 52% de gente que dice que está mal o muy mal la economía. Sin embargo, por lo que gana, que la economía está mal, ¿no? Sin embargo, si nos piden hablar de personalmente, ¿no? Cómo está nuestra situación económica particular, la gente dice que está bien o muy bien en el 67% de los casos y en el 24,5% de los casos que está mal o muy mal. Es decir, hay un claro desajuste entre la percepción general que tenemos de la economía y la percepción individual de nuestras economías. Y yo creo que me decantaría más por fiarme de la percepción que tenemos cada uno sobre nuestra propia economía. Porque sabemos el dinero que entra en nuestra cuenta bancaria y sabemos si nos da o si no nos da para pagar las facturas. Sin embargo, poco o menos idea tenemos sobre la economía a nivel general, ¿no? Lo que es ahí de donde dependemos de nuestros políticos, de nuestros medios de comunicación y de las cosas que vemos a nuestro alrededor. Es decir, parece que pese a que la OCDE, organismos internacionales y indicadores macroeconómicos, que al final son la clave para entender cómo está la economía en nuestro país, nos dicen, bueno, ojo, tampoco en España, sino a ciclo general. Es un ciclo positivo, hay una reactivación positiva de la crisis, tenemos 2.400.000 parados, que es la cifra más baja desde julio de 2008, tenemos un IPC estabilizado del 2,2%, que está a niveles prepandemia 2017, 2018, 2019, hemos estabilizado el ciclo y, sin embargo, la gente tiene una percepción negativa de la economía de este país. Entonces, bueno, o tenemos una disociación grande de la realidad o hay alguien que está ganando el relato, ¿no? O que está imponiendo su verdad, que como vemos, poco tiene que ver con la realidad palpable, ¿no? del país. Entonces, a mí me ha llamado un poco la atención esa, esa distorsión. ¿A quién te refieres con alguien? Bueno, no, yo creo que hay una buena parte primero de nuestros políticos, ¿no? De la oposición y luego de los medios de comunicación de este país, que tienen una serie de intereses económicos claros y que hacen del miedo su única y más poderosa arma, ¿no? Entonces, si nos siembran con desesperanza y con temor, pues está claro que recogerán los frutos que quieren cosechar. Y otra cosa es que nosotros veamos después, claro que aquí no vivimos en ningún tipo de paraíso, que aquí hay gente que lo pasa mal y los datos lo dicen, ¿no? Y eso es preocupante, está claro. Y en España tenemos un porcentaje de gente en riesgo de exclusión social muy alto, muy, muy, muy alto para los niveles europeos. Y eso es preocupante igualmente, pero también es en realidad, al mismo tiempo que es una cosa, que los observadores internacionales dicen que nuestro país funciona bien, que nuestra economía no está funcionando mal. Ojo, también porque el ciclo económico es positivo a nivel general, que nosotros no hacemos más que replicar lo que ocurre en otro tipo de mercados, que no somos ningún tipo de rara avis. Entonces, bueno, que hay una dualidad ahí que me ha llamado la atención un poco más. ¿Cómo han evolucionado las predicciones electorales, por decirlo así? Sí, nos encontrábamos antes de junio, ¿no? Con un PSOE que estaba, bueno, no estaba tan mellado, estaba fortalecido. No, sin embargo, en junio las cosas, y que tenían distancia con el Partido Popular. Sin embargo, en junio las cosas empezaron ya bueno, un poco más pantanosas, ¿no? Y es en julio cuando y se empezaron a cortar distancias. Vox lleva una tendencia ascendente desde hace un tiempo, pero en julio las cosas han cambiado por
por completo, ¿no? Nos encontramos que el caso Cerdán ha pegado un golpe brutal al Partido Socialista, situándolos en unos datos verdaderamente malos, muy malos. ¿Por qué? Porque se acorta distancias con el Partido Popular y prácticamente están en un empate técnico. Hablamos de que el CIS sitúa en un 27% de porcentaje de voto, ¿no? De votos hábiles, porque el CIS hace la encuesta y luego lo pasa, ¿no? a la fórmula. Entonces vemos que se queda en un 27% de votos y un 26% del Partido Socialista y un 26,5% de votos del Partido Popular. Las distancias se acortan muchísimo. El Partido Socialista cae en junio de un 34,3 a un 27. Batacazo histórico. Que bueno, que para que el CIS ponga tan, porque siendo realistas al 34, pues no sé, pero que para que el CIS diga eso, Claro, claro. Ojo, no es una encuesta hecha por el ABC. por eso, por eso. Entonces, ojo. Aunque también, bueno, yo creo también que tenemos que confiar, ¿no? Que una cosa es Estado, otra cosa es gobierno. El FIS es un órgano del Estado y yo tengo mucha confianza en él. Pero bueno, eso, que para que lo diga el FIS, ¿no? Y, o sea, que yo creo que tiene bastante fiabilidad. Digo, porque en las últimas que ganó el PP, yo no sé si en algún momento el CIS ha puesto por debajo al PSOE del PP, ni antes ni después. Por eso. Por eso. Y entonces tenemos una bajada histórica en un mes de 7 puntos del Partido Socialista que tienen que ser absorbidos por alguien, ¿no? ¿A quién? ¿Dónde va ese trasvaso de votos? Pues bueno, lo primero tenemos un subidón histórico de Vox. Pasa de 13 puntos a 18,9, prácticamente 19. Sube 4 puntos Vox, que no es poco, es una barbaridad. El Partido Popular, ¿qué ocurre con él? Se mantiene prácticamente igual, incluso da un leve bajón. Pasa de 27,5 puntos a 26,5, es decir, Vox le come la tostada. ¿Y qué hay de los demás grupos? Pues bueno, el otro diputado, o sea, es el otro punto que falta, se reparte un poco entre las izquierdas. Sumar parece que acaba con esta tendencia terrible, ¿no? para la coalición y empieza a remontarla un poquito y Podemos se mantiene de forma muy, muy estable. Pero Podemos no llega al 5%, me parece. No, Podemos se mantiene en el 4,4. Eso, que es un poco la barrera casi para tener representación. No sé si es exactamente el 5 o ronda por ahí según... Totalmente, se mantiene ahí. Sumar, ya te digo, que recupera un poquito, rompe con esa bajada. Podemos más o menos está en el límite, ¿no? También se estará debatiendo lo que hacer, lo que no hacer, está en la barrera. Entonces, bueno, nos planta un panorama interesante. Interesante es también desgranar el voto, es decir, ¿dónde viene esta bajada? Leíamos ayer y compartíamos que sobre todo en mujeres. Mujeres, sí. Mujeres y en jóvenes, ¿no? Mujeres que están muy descontentas, como es lógico, con los bochornosos casos de corrupción de este gobierno relacionados con el mundo de la prostitución. Además, siendo siempre, bueno, el PSOE es siempre una tendencia muy clara con esta postura. Y una juventud que se nota esta bajada de apoyo al Partido Socialista y se reafirma como la principal votante de Vox hasta los 35. Primera opción, eso es, entre menores de 35, efectivamente. Entonces, bueno, nos queda un panorama del todo curioso, ¿no?